Buenos días a todos. Vamos a estar viendo lo que es encapsulación. La encapsulación lo que hace es ocultar la información. ¿Qué información vamos a ocultar? Pues pueden ser atributos o pueden ser métodos. Dice que se refiere a impedir el acceso a determinados métodos y atributos de los objetos establecidos, así que puede utilizarse desde fuera de la clase. La encapsulación describe el hecho de que los objetos se usan como cajas negras, ¿sí? Quiere decir que nadie puede saber qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? ¿Sí? En un método, si nosotros lo tenemos encapsulado, nadie puede saber qué es lo que está sucediendo en ese método. De la misma manera, si encapsulamos un atributo, igual nadie puede saber qué es lo que contiene ese atributo, ni cómo se llama, ¿verdad? ¿Sí? Así, un objeto encapsula datos y métodos que están dentro del objeto. Para proteger a las variables de modificaciones no deseadas, se introduce el concepto de encapsulación. Los miembros de una clase se pueden dividir en públicos y privados. Los miembros públicos son aquellos a los que se pueden acceder libremente desde fuera de la clase. Los miembros privados, por el contrario, solamente pueden ser accedidos por los métodos de la propia clase. O sea que desde la clase podríamos hacer un atributo o un método privado y desde allí podríamos hacerlos públicos de determinada forma. En Python no existen los modificadores de acceso. El acceso a un atributo o a los métodos viene determinado por su nombre. Si el nombre comienza con 2 guiones bajos y no termina también con 2 guiones bajos, se trata de un atributo o método privado. Aquí sería privado, ¿verdad? ¿Sí? Si no es así, estos son públicos. Algunos ejemplos de nombres singulares de este tipo son, nosotros tenemos el método constructor, el init, ¿sí? Que este tiene al principio los 2 guiones bajos y después del nombre también, ¿verdad? O sea que este es público, pero el atributo que está abajo, self.2 guiones bajos, atributo y su valor, este atributo es un atributo privado, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces cómo trabajar desde Spyder esto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, tenemos aquí el enunciado de un problema. Dice crear una clase figura con los siguientes atributos: base, altura y perímetro, que va a ser un proceso que va a ser base más altura por 2, ¿sí? Se trabaja con el paso de parámetros utilizando el método constructor, ¿sí? También vamos a trabajar con encapsular un atributo y un método. El atributo que vamos a encapsular va a ser perímetro y dice que vamos a elaborar los siguientes métodos. Área, se procesa el área del rectángulo y se muestra el resultado. El área es igual a base por altura. El método será encapsulado y luego será mostrado. Imprimir va a ser otro método. Se muestra el perímetro que se encuentra encapsulado como un atributo. Crear el objeto para mostrar la información de la clase. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a crear entonces la clase figura, ¿verdad? ¿Sí?
crear la clase figura. Recuérdense que con la palabra reservada class, si ustedes se dan cuenta, cambia de color aquí y después colocamos el nombre figura, ¿verdad? Recuérdense que los nombres de las clases se colocan con la primera inicial mayúscula y en singular. Creamos la clase y después vamos a crear o se trabaja con el método constructor, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar con el método constructor y colocamos def porque es un método, ¿sí? Def con dos guiones bajos, aquí está el primero y aquí está el segundo, ¿sí? Pero aquí va uno a la par del otro, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces aquí y colocamos init y también es los dos guiones bajos antes del nombre init de inicializar, ¿verdad? ¿Sí? Dos guiones bajos, el init y dos guiones bajos. Después colocamos entre paréntesis self y como vamos a trabajar con los datos que vamos a pasar como parámetro, vamos a colocar base y vamos a colocar altura, ¿sí? Bueno, entonces aquí colocamos los dos puntos porque todo lo que está abajo de los dos puntos es lo que va a estar en el bloque del init, ¿sí? Vamos a definir los atributos. Con el método constructor y aquí vamos, ¿verdad? ¿Sí? Se recuerdan que si trabajamos con self, con métodos, tenemos que trabajar con self, ¿verdad? ¿Sí? Self, punto, coloquemos base, al cual. Y vamos a colocar base, ¿sí? Bueno, después voy a colocar self, punto, altura igual a altura, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Y después vamos a colocar el atributo perímetro será privado o encapsulado, será encapsulado, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a encapsular? Dijimos que, el atributo será encapsulado, ¿verdad? Sí. Dijimos que va a ser self, punto, dos guiones bajos para encapsular un atributo o un método. Entonces voy a colocar aquí perímetro y voy a colocar el proceso, ¿verdad? Sí. Voy a colocar dos paréntesis porque tengo que sumar y tengo que multiplicar, ¿sí? Entonces va a ser self punto base más self punto altura y lo voy a multiplicar por 2. Ahí estamos. Entonces este proceso es el que va a estar encapsulado. Bueno, ahora voy a crear el método privado área. Self, bueno, voy a colocar aquí, crear el método privado. ¿Sí? Entonces va a ser dev
área, ¿sí? Igual self, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y colocamos aquí los dos puntos. Este método también es un método privado porque contiene los dos guiones bajos, ¿verdad? Para ocultar ese método. Bueno, entonces aquí va a ser, solo lo voy a mostrar, ¿verdad? ¿Sí? Voy a colocar return, return, y voy a colocar self punto, sería base por self punto altura, ¿verdad? ¿Sí? Ahí estaríamos, ¿sí? Y ese es el proceso. Bueno, ahí está el proceso del área, pero ahora yo voy a mostrar, voy a crear un método público que método público para acceder al método privado, ¿sí? Entonces va a ser voy a crear un método dev, voy a colocar imprimir, coloquémosle área, y aquí va a ser self, ¿sí? Bueno, self, dos puntos, ¿verdad? Sí. Bueno, después voy a colocar área, puedo colocarle self de una vez, ¿verdad? Self.área, ¿sí? Este va a ser mi nuevo, va a ser una nueva variable, ¿sí? Al que le voy a asignar el método, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a ser self punto los dos guiones bajos para asignarle el método área, ¿sí? Como es un método, va con los paréntesis, ¿sí? Bueno, después vamos a imprimir esto, ¿sí? Print el área es dos puntos, no abrí, voy a regresar y abrir los paréntesis para que no me dé error, coma, self.área. Y ahí estamos, ¿sí? Bueno, aquí ya voy a mostrar el método, ¿sí? Porque ya se lo asigné a esta nueva variable, ¿sí? Y todo esto está dentro de la clase, ¿verdad? Son procesos o métodos internos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora voy a mostrar el perímetro dev, ¿sí? Imprimir, bueno, voy a colocar aquí, crear un método público para mostrar el atributo privado, ¿sí? Atributo privado perímetro. Perímetro, ¿verdad? Sí.
Bueno, entonces aquí voy a crear esto, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, vamos a crear aquí entonces perímetro, ¿verdad? Sí. Sería dev, para imprimir, ¿verdad? Imprimir, peri vamos a colocar, ¿sí? Que va a ser el perímetro, ¿sí? Y aquí el self. Y los dos puntos, ¿sí? Bueno, después vamos a colocar self punto. Le voy a colocar solo peri. Y ese va a ser igual a self punto el parámetro, como es está encapsulado, le coloco los dos guiones bajos y voy a colocar perímetro, ¿sí? Este no le coloco los paréntesis porque no es un método, ¿verdad? Sí, sino que es un atributo. Entonces aquí es el perímetro, es dos puntos, coma, y vamos a colocar self.peri, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Bueno, y aquí ya tenemos nuestros métodos que los estamos mostrando, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a crear el crear el objeto, ¿sí? Y yo le voy a colocar rectángulo, va a ser igual a, instanciamos la clase figura, ¿sí? Y vamos a colocar aquí, tenemos que pasar los parámetros, ¿verdad? Sí. Entonces voy a colocar 2.5 y vamos a colocar aquí 5, nada más. Y después voy a colocar el print, solo para que ustedes miren, para mostrar la base y la altura, ¿verdad? Que eso es lo que tengo ahí nada más, ¿verdad? Print, voy a colocar la base es 2 puntos, coma, rectángulo, punto, base, ¿sí? Self. No, estamos bien ahí. Vamos a ver, de aquí print. Vamos a ver si se logra ver así. La altura es 2 puntos, coma, sería rectángulo, punto, altura. Bueno, vamos a ver aquí. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. La base es 2.5 y la altura es 5. Bueno, ahora vamos a mostrar los datos, ¿verdad? Sí. Bueno, si yo quisiera mostrar el perímetro, ¿sí? Me va a dar un error, ¿sí? Entonces vamos a ver esto. Dice, esta línea, ¿sí? Describe una excepción, ¿sí? O un error, ¿verdad? Diciendo que el atributo no
no existe. No existe, dado que es privado. Y solo se puede acceder dentro de la clase. O sea que si yo coloco aquí print rectángulo punto perímetro, ¿sí? Que sería el atributo que me faltaría ver, entonces me va a tirar un error, ¿sí? Miren, me tiró un error, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo no puedo acceder directamente a ese parámetro porque está oculto, ¿sí? Bueno, vamos a seguir aquí. Lo mismo me va a hacer con el método, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Entonces dice que al igual que los atributos se describe una excepción dado que el método solo existe dentro de la clase, ¿sí? Bueno, entonces igual aquí, ¿verdad? Si yo coloco print y le pido que me muestre el rectángulo punto perdón, era área, ¿verdad? ¿Sí? Área no me lo va a mostrar, ¿verdad? Recuérdense que este es un método, entonces lo tenemos que colocar con su paréntesis, ¿verdad? ¿Sí? Igual, miren, aquí ya encerré el print del perímetro, entonces ahorita solo me está mostrando el método, ¿verdad? Dice que no existe, ¿verdad? ¿Sí? Pero si yo ahora imprimo lo que coloqué yo, imprimir área e imprimir peri, ahí sí me los va a mostrar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar rectángulo punto imprimir área, ¿sí? Y aquí me pone la función, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo aquí y después rectángulo punto imprimir peri, ¿verdad? ¿Sí? Ahí estamos. Entonces aquí sí me va a dejar, solo voy a colocar este como un... Y aquí vamos a colocar, mostramos, o se muestra, voy a colocar aquí, se muestra o se muestran los atributos, se muestra el atributo y método privado. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos a mostrar esto, ¿verdad? ¿Sí? Ya le pasamos los parámetros y estamos aquí, ¿verdad? Miren, el área es 12.5, el perímetro es 15, ¿verdad? O sea que directamente no se pueden mostrar, ¿sí? Porque nos da error. Ni el atributo ni el método. Pero si dentro de la clase nosotros renombramos o le asignamos
a una variable el método que está privado, se lo asignamos a una variable, de esta forma sí lo podemos hacer dentro de otro método. Y dentro de un método podemos asignarle el valor del atributo que está también encapsulado, ¿verdad? Entonces, de esa forma sí podemos trabajar. Ahí estaríamos, ¿verdad? ¿Sí? Así sí se puede. Bueno, eso sería todo de lo que vemos, de lo que es encapsulamiento. Tanto de un atributo como de un método. ¿Sí? Aquí yo coloqué un proceso, ¿sí? Pero se puede, solo sería un atributo con un dato, ¿verdad? ¿Sí? También se podría encapsular. Bueno, gracias.